Estamos de vuelta en Habla el Pueblo. Nueva temporada de Habla el Pueblo. Usted además tiene que mantenerse alerta, atento, porque Factor 11 estará pronto con ustedes también. Nos escriben a través de las redes sociales, se solidarizan por este acto del que hemos sido víctimas de parte de un candidato que simplemente dijo: si puedo plagiar una tesis para ponerla en España, pues hombre, qué problema hay. Agarro el programa Habla el Pueblo y también lo utilizo. Entonces, bueno, les agradecemos a todas las personas que muestran su solidaridad con nosotros y bueno, sabemos y estamos seguros que este señor candidato tomará las medidas correctivas necesarias. Y sobre eso nos ponemos a pensar, además de este candidato, ¿qué ocultan los candidatos en términos generales? Para analizar el tema estamos acompañados del ex viceministro Pedro Gamio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, estamos también acompañados de Paul Loret, él es analista político, y de Roberto Rojas. Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias. ¿Qué es lo que ocultan los candidatos? ¿Qué percibes tú? Bueno, yo creo que ya se va decantando quiénes van a ser los que van a participar en este proceso de elecciones, y los ciudadanos en el Perú nos estamos dando cuenta que hay quienes creen que la política es el arte de engañar, el arte de mentir, el arte de fingir lo que no son. Y lo de Acuña realmente ha sorprendido muchísimo, porque él, más allá de ser un candidato, también representa un importante centro universitario, y es lamentable tanto para quienes participan, quienes son miembros de esta institución, pero también para el mundo político. Pero no solamente está eso, está lo que pasó hace poco con el señor García, cuando presenta un plan de gobierno también en copy-paste. Parece que ese es el deporte de moda, y eso realmente debiéramos de tener nuevamente un Jurado Nacional de Elecciones que tenga un rol más protagónico y que sancione como debe ser, ¿no? Paul. Sí, mira, tú dices, bueno, la pregunta es complicada, ¿no? Entonces, tenebrosa, como ¿no? es complicada, yo me voy por el lado, a ver, patológico, ¿no? Ajá. Sin ser médico, ni ir, o sea, de puro ignorante, simplemente como un ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un individuo se maquille de tal manera que, sin necesidad de hacerlo, porque fue exitoso empresarialmente, se maquille con un doctorado, una maestría y demás, ¿no? Y otros se arroguen virtudes que todo el mundo sabe que no las tiene, ¿no? La gente ciertamente siente esa falsedad, ¿no? Y la siente de hace tiempo. La política está hecha, y esa es la mala fama de la política moderna, está hecha bajo ese esquema de maquillar, un esquema casi principesco, donde los que tienen poder casi lo tienen todo, incluso se pueden asumir al margen de la ley, y todos los demás padecemos eso, ¿no? Pedro. Bueno, hay muchas expectativas de los ciudadanos. Vengo de una reunión con la gente en Huacho, el norte de Lima. Mucha preocupación porque los precios suben. El gas natural, que era una esperanza para el norte de Lima, no ha llegado como se esperaba. Tren de cercanías, que utilizando gas natural traería un beneficio tremendo, los ya conocidos problemas de seguridad, la basura, que hace mucho daño y que puede ser puesta en valor y puede ser utilizada para producir biol, abono orgánico, compost y energía. En el Perú hay todo por hacer, por gestión de gobierno decorosa. Y allí viene el otro tema de que entra en tela de juicio el cumplimiento o no cumplimiento de estatutos internos. Y ahí mi reflexión es el que tire la primera piedra, porque yo exhorto al responsable de esta misión en el Jurado Nacional de Elecciones a que dé cuenta si entrando al Facebook no va a ver que en casi todas las organizaciones políticas ha habido problemas con candidatos que han quedado en el camino, personas que han recibido votación y que no han salido en lista, o decisiones que nada tienen que ver con lo que supuestamente deben ser respeto a las reglas de juego. ¿Quién tira la primera piedra, en todo caso? Exacto. Es la pregunta. ¿Y qué ocultan los candidatos? También podría ser, habrán fortunas, habrán viejos tratados, viejos lobbies que ahora comienzan a rendir dinero y de pronto son invertidos en campaña. Habrán parientes incómodos escondidos en algún país asiático. Percepciones, caballeros, por favor. Bueno, no solamente es que esconden, sino que muestran.
porque si uno se da la molestia de averiguar en el Infogot, por ejemplo, que ha presentado la señora Keiko, y nos daremos con la sorpresa que la candidata Keiko Fujimori no tiene propiedades, no tiene vehículos, no tiene casas. Tiene una camioneta. Y no tiene nada más. Y pretende ser presidente. Así que no solamente es que ocultan, sino que están mostrándole al país. De tal manera que creo que deberíamos de tener también una mirada muy minuciosa también a la lista de candidatos al Congreso, porque ahí también se esconde muchos candidatos que no tienen un financiamiento, digamos, muy sacrosanto. Cuidado con el narcotráfico, cuidado con el dinero de la corrupción. Paul, sobre eso quiero dejarte una idea de reflexión. El caso del candidato Julio Guzmán, por ejemplo, es un caso que llama la atención porque él o su partido hace elecciones el 20 de diciembre, ¿no? Pero curiosamente intentan ingresar los resultados de esas elecciones el 18 de diciembre al Jurado Nacional de Elecciones, 2 días antes. Pero más curioso aún es que el 21 de diciembre recién quieren acreditar a su tribunal electoral, ¿no? Y entonces el Jurado Nacional de Elecciones justamente le dice, un momentito, tú tienes un problema, tu tribunal no es legítimo, además le ha encontrado un montón de observaciones de que no fue elegido correctamente. Entonces uno dice, lo que pasa es que este es un candidato fabricado, un partido con dueños, está detrás la fortuna de Yambal, macrocónsul, y nos quieren vender un producto. ¿Qué ocultan? ¿Qué ves cuando escuchas una historia de este calibre? Bueno, lo que veo con relación al candidato mencionado, Guzmán, es, ciertamente peligroso, porque es historia conocida, ¿no? Alguien que asoma de esa manera, acordado, conversado, no sé qué, pero ciertamente una campaña de ese nivel no sale de la nada, ¿no? Hay un financiamiento cierto. El tener candidatos al Congreso que los ha conocido que hace mes y medio, 2 meses, y cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de candidatos le hacen poco bien a la política, ¿no? No es algo sano. Yo no sé qué decir. A mí me parece que en todas las organizaciones políticas, no puedo decir el 100%, pero yo veo registro en el Facebook, las quejas de los ciudadanos, marchas en Trujillo, quejas en el norte de Lima provincias, en Tacna ha habido en 2 organizaciones políticas renuncias, quejas, protestas. Hay un cargamontón contra el partido de Julio Guzmán porque está creciendo en el sondeo de opinión sin tener millones ni universidades que la respalden detrás, universidades donde se paga un profesor 12 soles la hora, pero luego se tiene como dicen, la interesa de declararle al país que se es millonario con 56 millones de soles de ingreso anual, pues que una partecita de esos millones vayan a pagarle a los profesores un sueldo decoroso y que esos jóvenes que estudian en esa universidad tengan todo lo que se necesita para que el Perú tenga profesionales de calidad y no haya ese problema de tener un título universitario para seguir siendo taxista. Entonces yo creo que la cuestión de fondo está en la necesidad de algo nuevo. Es como lo que está sucediendo en Estados Unidos con este caballero que es un hombre mayor, pero resulta que por su mensaje y por el poner el dedo en la llaga de denunciar actos de corrupción en la política norteamericana, está de manera sorprendente obteniendo respaldo popular. Entonces, yo creo que la gente es sabia y yo confío en que poco a poco vamos a darnos cuenta qué hay detrás. Pedro Gambia ha mencionado algo que me parece importante. Keiko Fujimori aparece en las encuestas como la líder, que no se mueve, imbatible, pero la calle dice una cosa distinta. La señora no ha podido hacer mítines en, de pronto, Puno, en Ayacucho, en Chimbote. O sea, la gente sale espontáneamente a decirle, oye, tú tienes un pasado de corrupto. Entonces uno mira la encuesta y mira la calle y dice, acá hay algo que no está bien, no está congruente. ¿Qué opina, Roberto? Es que también deberíamos dedicarle un tema especial a qué ocultan las encuestas, porque las encuestas también están pues direccionadas, están, como decía Winston Leonard Churchill, ¿no? Yo solamente creo en las encuestas que hago yo, porque realmente se nota pues que existe un trasfondo de enfocar a quienes quieren que la ciudadanía los vea con más posibilidades. Pero
Yo quisiera retomar algo que ha dicho Pedro, que es muy importante. Hay una gran debilidad institucional en estos momentos. Hay partidos políticos que sin ningún problema han despreciado el proceso de democracia interna y han salido y le han dicho al país. Keiko Fujimori salió y le dijo al país al estilo de Markarián, los convocados son, pero Keiko dijo los desconvocados son. Y no pasó nada. No existe partidos monárquicos en el Perú, existe proceso de democracia interna y son los militantes de una organización política los que deciden. Salió el señor Kuczynski y le dijo al país que estaban siendo evaluados 500 precandidatos por una empresa. O sea, lo que Kuczynski le dijo al Perú es que está tercerizando la democracia. Y ese tipo de cosas son las que realmente le hacen mucho daño al país. Paul. Sí, yo creo, partamos de la primacía de la realidad. Las cosas son como son en los hechos y no como la ley establece, ¿no? Entonces, la ley de partidos políticos puede decir muchas cosas, pero todo el mundo sabe cómo se organizan esas listas y demás, ¿no? Y cómo hay candidatos mesiánicos que, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Sus propios partidarios, por naturaleza es mi líder nato y eso es indiscutible, ¿no? Eso ciertamente es poco democrático, ¿no? Pero son las reglas de la política tradicional que, a ver, ¿cómo se rompe eso? Con educación de la gente, educación de participación constante en la política, ¿no? Okay. Paul, si me permites, vamos a recibir la opinión de las calles, de la gente que esté en casa y nos llama por teléfono. Buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos. Adelante, por favor. Estoy escuchando sus comentarios y estoy de acuerdo con la mayoría de sus ideas que tienen los panelistas ahí, pero candidatos ahorita, señor, que quieran al Perú, por favor, no encuentro hasta el momento lo que se están presentando todos los diarios, de todas además hasta el momento ninguno que quiera verdaderamente al Perú, y que realmente el Perú es querer al peruano. Bueno, le agradecemos. Buenas noches, gracias por llamar. ¿Qué ocultan los candidatos, señor? Le escuchamos. Buenas noches a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Es solo para decirles de que todos los candidatos ocultan algo, porque usted mismo ha dicho que no hay transparencia, y especialmente los candidatos antiguos, como son Keiko, Alan García, Toledo, y los grupos nuevos, como en este caso Acuña especialmente. Ahora, de todos lo están atacando a Acuña, yo no soy partidario de él, pero me gustaría que toquen también el caso de Alan García en los documentos, el doctorado Bamba, su licenciatura y su maestría. ¿Por qué no tocan a todos los candidatos? Me gustaría, por favor, si repitieran lo que dijo este candidato en la expo, cuando han expuesto sobre la corrupción, el de la escoba. Ok, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué ocultan los candidatos? Es la pregunta de esta noche. Buenas noches. Sí, adelante. Me sorprende que ustedes hablen del pueblo, no lo toquen a uno de los partidos más corruptos que hay en el Perú, el APRA. ¿Qué pasa con Hable el Pueblo? Hablan de Acuña, de Julio Guzmán, de PPK, de todo. Y no hablan de Alan García y del Partido Aprista. Muchas gracias. Bueno, hemos creado el espacio para que usted lo haga, porque esto es Hable el Pueblo, ¿no? Entonces, si usted siente que hay alguna omisión, evidentemente tiene el espacio para hacerlo. Buenas noches. ¿Qué ocultan los candidatos? Le escuchamos. Bueno, que yo creo que estos candidatos han llegado al extremo del cinismo. Hace poco se inicia un conversatorio sobre la corrupción en el país y se organiza la Contraloría. Y resulta que todos los candidatos que han desfilado por ahí, los principales, que las encuestadoras los ponen adelante, pues tienen toda una situación de corruptela total. Son personajes inclusive que llevan en su lista a gente que tienen procesos judiciales. Son gente que están inmiscuidos en hechos de corrupción que ha vivido el país. Y expresidentes que han sido propiciadores de la corrupción. ¿Es este tipo de personajes por los cuales tenemos que decidir en las próximas elecciones? ¿Qué tipo de país tenemos donde los señores que son sospechosos de malos manejos de los recursos públicos hoy día se muestran como la alternativa para solucionar los problemas del país? Ok, muchas gracias. Pedro, ¿qué ocultan los candidatos? Y no hablan de García, dicen. Yo creo que estamos percibiendo que hay un porcentaje de electores que todavía no se decide y hay otro que apuesta por lo nuevo. Esto es interesante, porque en el fondo lo que el país está transmitiendo es un mensaje, ya es hora de un cambio, pero de un cambio real. Entonces, existe todavía un interrogante. La experiencia que tuvo Ricardo Belmont con un partido político
aparentemente fue inclusivo, pero a la hora de las decisiones se vio que las cosas no eran como se esperaba. Eso sucede muchas veces y el problema es que el rol de los partidos políticos es procesar las demandas de los ciudadanos y acá hay muchas necesidades insatisfechas. Necesitamos que los partidos políticos se fortalezcan, mejoren, se consoliden. Y lo que estamos viendo hoy en este proceso electoral es que la reforma planteada por el Jurado Nacional de Elecciones no se ha realizado, más que en aspectos mínimos. Y esa reforma profunda, mientras no se haga, vamos a tener el problema de que los que están no son los primeros de la clase, que es lo que la gente reclama. Paul, tú querías intervenir. Estaba pensando en el siglo XIX cómo se llamaban los partidos políticos. O sea, la gente en la calle, incluso en la academia, en los libros, cómo le denominaban sectas, ¿no? ¿Tú crees que las sectas siguen imperando? ¿Pero qué son? O sea, la gente cuando se queja de ciertos líderes antiguos, ¿no? Ve eso, un líder mesiánico, García, por ejemplo, es el prototipo ideal de un mesías, acordémonos del año 85, ¿no? O sea, solo el APRA sabrá el Perú, ¿no? Y todo lo que significó, bueno, y sobrevivimos a ese gobierno. Y curiosamente, García le está pasando factura a su segundo gobierno, no el primero. Y es curioso, porque el segundo es otro García, es otra historia, ¿no? Pero también tiene serias, cuestiones muy, muy serias, la corrupción y demás. Y ese es el punto. Partidos políticos suena muy elegante, pero seamos sinceros, ¿no? O sea, algunos le denominan mafias, podemos decirle lo que quiera, pero son grupos que se unen para capturar el poder, ¿no? Y eso puede ser, desde el punto de vista idealista por algunos, pero no precisamente muy santo por otros, ¿no? Bueno, y yo creo que si tuviéramos que hacer prospectiva política, no sería muy difícil llegar a la conclusión que el próximo Congreso va a ser más de lo mismo. Y va a ser más de lo mismo en la medida de que todos los ciudadanos comencemos a tomar en serio el tema de las reformas. El Jurado Nacional de Elecciones planteó algunas reformas, estuve de acuerdo con algunas, con otras no, pero sí considero que es necesario construir procesos de partidos políticos sólidos. El Perú no puede tener 25 partidos políticos, esto no es un mercado. Hay que tomar el toro por las astas y tenemos que generar las condiciones. No es posible que, por ejemplo, un partido político presente un plan de gobierno al Perú y haga otra cosa. Aquellos partidos que presentan un plan de gobierno deberían, y que no los cumplen, deberían ser sancionados, quitarle la inscripción y al líder debe de, lamentablemente, debería de ser retirado o inhabilitado. Creo que hay que darle muestras al país de confianza y hay que generar las reformas que están a la espera, como quitar, por ejemplo, este voto preferencial que le hace mucho daño también a la estructura del partido, pero los partidos, en la medida que estén no basados en mesías, sino en dirigencias sólidas. Okay. Buenas noches, gracias por llamar. ¿Qué es lo que ocultan los políticos desde su punto de vista? Le escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ocultan los políticos? ¿Me escuchan? Sí, adelante, le escuchamos. Los políticos ocultan la tremenda corrupción que han hecho durante todo el periodo de democracia. Muchas gracias, muchas gracias. Tienen miedo de perder el poder y que se le descubra. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches. ¿Qué ocultan los políticos? ¿O qué ocultan estos candidatos que tenemos ahora? Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos. La verdad, para mí, lo que están ocultando los candidatos a la presidencia del Perú es que no se están preocupando por nuestros recursos que tenemos en el Perú, porque la mayoría de los presidentes que han pasado todo lo están entregando a los extranjeros y en realidad ¿para qué ya queremos presidentes sin ningún recurso? Lo van a administrar. Muchas gracias. ¿Qué ocultan los candidatos? Es la pregunta esta noche, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos. Todos los participantes en esta elección tienen mucho que ocultar y así como ustedes están debatiendo el tema de que tiene que haber una reforma de elecciones, es urgente eso para cambiar el sistema, porque está corrupto lamentablemente. Okay. Está corrupto. Y otro, yo no creo en las encuestas. Si ustedes hacen una encuesta,
Creo que todo se va a desinflar como en años pasados. Por favor, le pediría que haga una encuesta para que esto se desinfle una vez. Bueno, es la percepción precisamente. Pedro, tenemos llamada del público. Buenas noches. ¿Qué ocultan los candidatos? Su percepción, por favor. Más que nada acá lo que ocultan los candidatos es que la señora Fujimori actualmente no sabemos de qué está viviendo. Y su familia, los que han huido, que están en Alemania, los testaferros, prácticamente no vienen. Entonces, ¿para qué creer? Y más que nada también Alan García igualito, narcotraficante y todo. Así que lo que nosotros tenemos que apoyar de repente a los nuevos rostros, Verónica Mendoza, al señor Hilario también. Miguel Hilario. O señor Barnechea. Cualquiera de esos tres hay que apoyar y veo que algunas prensas que están dando apoyo a esa gente corrupta. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros precisamente hemos preparado un informe que trata de entender un poco mejor qué ocultan los candidatos y vamos a irnos específicamente a un tema del que nos preocupa, de este partido del señor Guzmán y cómo se manejan las cosas al interior de esa organización política. Señor director, presente usted este informe. Estarían quedando al descubierto los oscuros manejos al interior del partido del autodenominado Outsider. El partido de los supermillonarios en su laberinto. El candidato de Todos por el Perú ha denunciado que hay una mano negra que intenta sacarlo de la carrera electoral. Pero veamos cuál es la verdad detrás de la supuesta intención de perjudicar a la candidatura de este personaje. El 20 de diciembre del 2015, de acuerdo a sus estatutos, el partido Todos por el Perú hace elecciones internas para designar a su candidato a la presidencia de la República. Lo curioso del caso es que sus dirigentes intentaron inscribir estos resultados el 18 de ese mismo mes, o sea, 2 días antes de las elecciones, cuando en teoría nadie sabe los resultados de las mismas. Ya los dirigentes de Todos por el Perú intentaban inscribir unos resultados electorales que aún no existían. Pero si esto no le parece lo suficientemente extraño, aquí le damos un dato más para que vea la manera oscura de cómo se manejan las cosas al interior del partido de los supermillonarios. El 21 de ese mes, cuando supuestamente ya se habían hecho las elecciones y se intentaban inscribir los resultados en el Jurado Nacional de Elecciones, recién presentaron los documentos para acreditar ante el registro de organizaciones partidarias a su tribunal electoral. O sea, tuvieron elecciones, resultados de las mismas, pero no tenían autoridad electoral en su partido. Inexplicable. Lo que lleva a la clara deducción que no existe democracia interna a su interior. Así lo habría entendido el mismísimo Jurado Nacional de Elecciones, que a la fecha no reconoce al Tribunal Electoral de ese partido por una serie de irregularidades en el momento de su designación. Lo que realmente habría pasado es que los dueños de ese partido, Drago Kisic y Gonzalo Aguirre, esposo de la multimillonaria Janine Belmont, el gran financista de esta agrupación partidaria, habrían fabricado la candidatura de este personaje en un partido que no tiene organización política real, por lo que habrían intentado fabricar también los documentos para justificar su existencia. Pero lo hicieron mal y el Jurado Nacional de Elecciones debe imponer el imperio de la ley, aunque los afectados sean los hombres más adinerados de este país. Por otro lado, el candidato Julio Guzmán, fiel al estilo de los viejos dinosaurios de la política, se ha victimizado y amenaza con salir a las calles si es que no se sale con la suya. Bueno, hemos hecho simplemente una remembranza de los eventos que han sucedido al interior de ese partido. Pero ¿qué más ocultan los candidatos, por favor?
Bueno, y se nota que realmente no conoce cómo funcionan las instituciones partidarias en el Perú. Y eso es lamentable, porque si no tiene la capacidad de planificar estos procesos que son elementales para lograr una candidatura formal con una inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, imagínense qué puede hacer con el Perú. Paula. Yo creo, contradigo eso, yo creo que sí lo conoce, en el sentido de que conoce que la política se mueve de esa manera, ¿no? Y es lo que a la gente no le gusta de la política, ¿no? Es una aventura personal, claro, en este caso personal y a su vez con padrinos. Y ese es el punto. ¿Cuál es el nivel de compromiso? Él dijo eso, que la esposa le paraba la olla. ¿Quién le para la olla en el partido? Sí, pero con una campaña política a ese nivel no alcanza. Yo quisiera hacer un análisis más objetivo. Yo veo que el error de Julio Guzmán ha sido salir segundo en las encuestas. Desde ese momento hay una aplanadora. Pero no se analiza lo más importante. ¿Por qué ha ascendido en las encuestas en un tiempo tan corto? ¿Qué ideas ha expresado? ¿Qué mensajes ha expresado? ¿Por qué Barnechea ha salido de los pequeñitos? Y estoy seguro que va a sacar mejor resultado en la siguiente encuesta. ¿Salen las fotos? Porque plantea un tema que los candidatos no habían considerado, los candidatos supuestamente privilegiados, no habían puesto sobre la mesa: el gas natural. Hay necesidad de renegociar un contrato porque no es posible que el país se perjudique, no es posible que no tengamos condiciones de una matriz energética que nos defienda frente a distintos escenarios: cambio climático, crisis de los precios de nuestros principales productos de exportación, que las ciudades del país tengan el derecho a usar un combustible mucho más económico. ¿Cómo no es un beneficio para un hogar de clase media pagar 40 soles de energía eléctrica en lugar de 200 soles porque tiene la conexión del gas? Son temas puntuales que tienen que ver con la gente. Lo que yo quiero decir... Pedro, y sobre lo que tú dices me parece algo importante. ¿Qué ocultan los candidatos? Y es probable también que quieran ocultar la indignación popular cuando hablan de temas recursos naturales. La llamada de la señora que nos llamó dijo: ocultan que están comprometiendo nuestros recursos naturales. Yo no me imagino, por ejemplo, un debate presidencial en Conga o en Tía María, donde vayan los 19 candidatos a decir: estas son nuestras propuestas en temas de recursos naturales. ¿Qué piensan ustedes? Paulo, Roberto. Bueno, yo creo que están ausentes en el debate todavía los temas importantes, el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, o el tema de lucha contra la corrupción. Son temas que todavía no están aterrizados. Yo creo que... ¿Tú crees que el tema Conga, Tía María salga en el debate? Porque estamos a 70 días y parece que se ha obviado. Yo creo que en los últimos 60 días de campaña es realmente donde van a empezar a aflorar todos los temas. Me parece que ahí el señor Alan García es un experto. Él está ahorita en off, pero sabe que en esos 60 días va a zarandear la tribuna política, ¿no? Debería estar en el debate, porque es algo muy importante. Pero ahora, ¿cómo está en el debate? Bajo el mismo esquema que se ha tenido durante siglos, realmente, esquema patrimonialista, que el Estado es el primer propietario de lo que es la riqueza. ¿Y por qué no la gente? ¿Por qué no asumir que la gente pueda ser realmente dueña de eso y que no sean los políticos a través de intermediarios y demás? ¿Por qué no ser partícipe la gente de eso? Yo tengo una observación ahí de fondo. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debería tomar una decisión firme, y es convocar a un debate semanal. No es posible que solo el que tiene muchos millones pueda abrumar al ciudadano con propaganda por todos lados, pero no hay debate de las ideas y los temas de fondo. Hagamos una democracia seria, de verdad. ¿Por qué no podemos organizar con el canal del Estado y todos los canales privados que quieran sumarse en conexión, digamos, abierta y transparente, y que debatan las ideas de fondo? Una semana energía, otra semana justicia, otra semana temas que tienen que ver con alimentación y salud. Eso es construir democracia. No vamos a estar discutiendo todas las semanas si ingresa o no una persona de una vedette o un supuesto gran exitoso de la farándula. Los temas de fondo son los que importan. Yo creo que ese es el problema hoy, ¿no? Pero también, Pedro, no olvidemos que hoy las redes sociales juegan un papel importante. De hecho, lo que ha pasado con Guzmán no ha tenido tantas apariciones públicas en los canales de televisión como sí lo han tenido los otros candidatos, y es en las redes donde él crece primero,
con el mensaje que bien manifestaste, y también está pasando a Barnechea. Barnechea no ha tenido tanta exposición mediática, pero hoy está siendo quien maneja mejor las redes y le está permitiendo llegar a mayor gente. Bueno, de acuerdo al estudio de IP Noticias, por ejemplo, el señor Acuña, los conocidos, ¿no? Acuña, Keiko, tiene una media de 30.000 apariciones en los últimos 6 meses. Imagínate. ¿No? En todos los medios, ¿no? No digo solo en televisión, desde la radio, televisión, internet, página. Son 30.000 veces en promedio, la media, ¿no? Es impresionante. Pero también el señor Guzmán aparece ahí, es decir, decía que iba en redes nada más, pero también aparecía mucho en pantalla. Es que también hay un tema de fondo ahí. El estilo tradicional del meeting ya no funciona. Eso congrega, e incluso me parece algo muy pintoresco. La misma gente que va al Ritman es la misma gente que va a Surquillo, la misma gente que va a San Juan del Lurigancho. En pocas palabras, hay que hacer que el ciudadano de a pie se involucre. ¿Y cómo sería? Una vez por semana, en la noche, un debate por igual. No el que tenga millones y que tiene esos cartelones que cuestan una fortuna. No, todos de igual a igual, y se hace un conjunto de temas de interés público. Y si no lo puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones, de repente podemos lograr persuadir en un canal abierto como es Habla el Pueblo, pero hay que hacer que los candidatos rindan cuenta de ideas importantes y que interesan a la gente, no seguir con esto que es muy frívolo. Paul, Pedro nos plantea participación ciudadana. ¿Las redes sociales podrían ser, quién sabe, ese espacio donde se está dando esta batalla? Ciertamente, ¿no? Existen, están ahí, pero también es cierto que es limitado. O sea, ¿cuánta gente en el Perú tiene realmente acceso y está... Pero los grandes descubrimientos han salido desde las redes sociales, ¿eh? Sí, pero en el caso de Guzmán es parte de eso, pero también es un esquema bien organizado que no solamente incluye las redes. O sea, seamos sinceros, ¿no? Nicolás Lucar le hizo entrevista de radio y en televisión meses atrás. ¿Y eso qué es? Eso es organización. Ahí hay toda una plataforma que va más allá del Facebook y el Twitter, ¿no? No seamos ingenuos tampoco. Claro que no seamos ingenuos. ¿Qué ocultan los candidatos? Caballeros, muchas gracias. Hemos agotado el tema, nosotros nos vamos a la pausa, pero volvemos porque tenemos un tema más. Lucha con firmeza.